Bienvenidos, damos inicio al cuarto video titulado Evacuación en caso de sismos. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar el tema evacuación en caso de sismos. Bien, es necesario entender que nuestro país, por la misma ubicación geográfica, es un país altamente sísmico. Si nosotros revisamos el historial de los últimos sismos, vemos que realmente este fenómeno pasa y sucede, ¿ok? En nuestro país, en ciertas ciudades, en ciertas áreas geográficas. Acá, por ejemplo, vemos algunos acontecimientos que han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, año 2024, una magnitud de 7.2, 7.5 en Loreto, 2021, en Ica, 2011, magnitud 6.9. Entonces, esto nos da a entender que al ser o al encontrarnos en una zona poco favorable en lo que respecta a estos movimientos sísmicos, es necesario nosotros estar preparados. Si ustedes empiezan a revisar ciertas fuentes, algunos investigadores, algunos especialistas nos mencionan que en efecto hay cierta energía acumulada que debe liberarse. Mientras más existan sismos pequeños o moderados, es mejor, ¿no? Porque poco a poco se está librando esa energía, ¿no? Lo peor que podría pasar es que haya un silencio sísmico, la energía se acumula y es liberada de manera brusca, de repente ya con un sismo de gran magnitud. Por ello que nosotros como ciudadanos debemos de prepararnos, ¿no? Por eso que siempre se menciona que la parte preventiva cumple un papel sumamente importante. ¿Ok? Entonces, ese es como un pequeño preámbulo. También recordemos que toda edificación debe tener un criterio, un diseño, un criterio sismo resistente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros de repente queramos construir una edificación, una vivienda, hay ciertos criterios técnicos que se deben de considerar. El ingeniero civil, el arquitecto son los encargados, los especialistas en construir una edificación, una vivienda multifamiliar, entre otros, ¿no? Acá tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones y la norma E0.30 es la que nos da todos esos criterios técnicos que es necesario que se cumplan. Entonces, como un pequeño recordatorio para aquellos que ya llevaron la capacitación el año pasado, siempre tratamos de hablar puntos nuevos que quizás no se tocaron el año pasado, pero hoy día el enfoque va a estar de repente un poquito más orientado. ¿Cuál es la diferencia entre una zona segura en caso de sismos? ¿Y cuál es la diferencia entre un punto o un lugar o punto de encuentro? Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Vamos a dar un poco más de énfasis. Entonces, miren, cuando ocurre un sismo de moderada o elevada magnitud, es importante recordar que en ese momento, en el lugar donde nos encontremos, debemos ir a una zona segura en caso de sismos, generalmente en columnas, en vigas. Ustedes se van a guiar por la señalización que ven al lado izquierdo, que es una S. Ahí técnicamente es una zona segura en caso de sismos. ¿Ok? Si me preguntan, ¿es necesario evacuar? Ustedes se van a dar cuenta que por la misma magnitud se les va a hacer difícil caminar. Entonces, si nosotros tratamos de evacuar en un sismo, repito, de moderada y elevada magnitud, hay el riesgo de que nos caigamos, nos genere el pánico, no mantengamos la calma y eso puede generar lesiones. Entonces, vuelvo a repetir, lo correcto es colocarnos en una zona segura en caso de sismos. Por eso que es muy importante estas señalizaciones que estén bien identificadas para que en un suceso como es un terremoto, un sismo de gran magnitud, estemos en ese lugar.
¿ok? Si nos encontramos de repente en los primeros niveles, ahí sí es recomendable de repente quizás evacuar en la medida que sea posible, ¿no? A los exteriores donde de repente estamos alejados de repente vidrios, cables eléctricos, entre otros. Entonces, como un pequeño recordatorio, es importante mantener la calma, protegernos en una zona segura, evitar llamar por teléfono y es necesario enviar mensajes de texto. Tener también preparado nuestra mochila de emergencia. Entonces, un pequeño resumen de lo que vimos el año pasado, ¿no? Ahí la parte preventiva es el antes, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, prepararnos. Hace poco tuvimos un simulacro nacional multipeligro. Entonces, ahí es la mejor forma de nosotros de manera muy responsable poder prepararnos, ¿no? Saber cuál es nuestro tiempo de evacuación, cuál es la zona segura, si de repente identificamos por ahí algunos peligros, debemos de corregirlos, ¿ok? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos de repente vía remota o pasamos el mayor tiempo en nuestras casas, ¿no? Hacer un plan familiar, tener mochila de emergencia, con alimentos no perecibles, agua, una radio con pilas, linterna, entre otros. Identificar zonas seguras, fijar muebles pesados y objetos y, como dije anteriormente, participar en los simulacros. ¿Por qué es importante fijar muebles pesados y objetos? Porque de repente con este movimiento lo que va a ocasionar es que se caiga esa vitrina que de repente tenemos en la sala con copas, vidrios, platos, y prácticamente se va a convertir en un obstáculo en el momento de que queramos irnos a una zona segura, ¿no? Entonces es bueno que estén anclados. Durante el sismo lo más importante es mantener la calma, no desesperarnos, saber que en algún momento esto va a acabar, entonces hay que mantener la calma. Ahora, acá hay algún tema muy importante que también hay que tener en consideración las edificaciones antiguas, ¿no? Entonces hay que evaluar eso. Recuerden que toda edificación, si así podría llamarlo, tiene una vida útil, ¿no? Entonces, a mayor tiempo o mayor antigüedad de una edificación, ese riesgo que por ahí recién está iniciándose, de repente de una infraestructura que ya se convierte o se debilita al pasar los años, ese riesgo de colapso aumenta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Luego, durante el sismo, ¿no? Si estás en la calle, alejarnos de postes, cables, árboles y fachadas. Si está manejando, detener el vehículo, poner nuestras luces de emergencia y permanecer dentro, ¿ok? No usar elevadores. Después del sismo, ¿no? Revisar el estado, atender heridos, las personas de tercera edad, quizás, ¿no? Por eso que es importante también, o va de la mano, las capacitaciones de primeros auxilios, RCP, control de hemorragias. Ahora el término correcto es hemorragia exsanguinante, entre otros aspectos. Si tenemos esa radio con pilas, estar atento a las indicaciones de defensa civil, ayudar a otros a mantener la calma, prepararnos a las réplicas que van a existir. ¿Se acuerdan el sismo que hubo al sur de Lima, ¿no? En Pisco, ¿no? Ocurrió el terremoto, pero luego acá también hubieron réplicas, ¿no? Que también las sentimos. Entonces eso es importante. Okay, un dato curioso, ustedes recuerdan esa gran tragedia que ocurrió en Yungay, ¿no? Hubo un terremoto, estaba ahí a unos cuantos kilómetros, el nevado del Huascarán, se desprendió un gran bloque de hielo y bueno, sepultó a toda una ciudad. Los datos dicen que hubieron más de 4.000 hasta 8.000 muertos. No hay una cifra, un consenso, pero la gran cantidad de muertos es sorprendente, ¿no? Entonces después de eso nació o se creó o se fundó Defensa Civil, producto de aquello, ¿no? Por eso también se conmemora, creo que uno de los simulacros multipeligro a nivel nacional se conmemora justamente esta tragedia en Yungay.
Entonces, esto es, ¿no? Durante un sismo, colocarnos en una zona segura, conservar la calma, ubicarnos en zonas seguras, utilizar las vías de evacuación. Ok, entonces, a nivel de edificaciones de ciertos niveles, nosotros vamos a encontrar esto, ¿no? La zona segura en caso de sismo, pero también a exteriores vamos a encontrar también una S, ¿no? Que técnicamente ambos cumplen la función de colocarnos durante el movimiento sísmico. Entonces, eso es, ¿no? Y la gran diferencia es la zona segura en caso de sismo. En los primeros niveles, en segundo, tercer, cuarto ya van a ver una S también, prácticamente esta señalización, ¿verdad? Que vimos anteriormente, esa S. Pero en este caso, el punto de encuentro, la función que cumple es reunirnos allí después que ha terminado el sismo. ¿Ok? Si ustedes ven un punto de encuentro y está ocurriendo un sismo, técnicamente no sería correcto, ¿no? Sería correcto ubicarnos en esa S, que es la zona segura en caso de sismo. Ahora, ¿por qué es importante el punto de encuentro? Porque ahí nosotros vamos a hacer un conteo de cuántas personas están, quienes se encuentran atrapadas, quienes se encuentran como no habidas, ¿no? Entonces esa es la idea del punto de encuentro, que debe estar en función al aforo de la cantidad de personas, ¿no? En un punto de encuentro no voy a colocar de repente, es un ejemplo nada más, 50 personas, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? Sino que debe haber puntos de encuentros dispersados a lo largo de una empresa, de una municipalidad, de un colegio, etc. ¿Ok? Entonces, en resumen, pregunta de examen, el punto de encuentro es después que ocurrió el sismo. ¿Ok? Entonces acá tengo algunos criterios, ¿no? Que es importante que nosotros saber, que por cierto, la norma técnica peruana, la NTP 399010-1, nos dice que sí hay una señalización llamada punto de reunión en caso de emergencia. Entonces, algunas características que debe de cumplir: debe estar fuera de la zona de colapso potencial de edificaciones, muros, ventanas y estructuras altas, evitar proximidad a postes de energía, transformadores, árboles de gran altura, marquesinas, tanques elevados y líneas de gas, ¿no? Entonces, esos son los criterios que antes de ubicar o colocar este punto de reunión, nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Qué más? Preferencia por superficies planas, firmes y libres de grietas. Para edificios con alta densidad, considerar múltiples puntos de encuentro distribuidos, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente. Debe estar iluminado adecuadamente con sistemas de emergencia autónomos, baterías o paneles solares. Y bueno, en resumen, el punto de encuentro post o después de un sismo debe estar en un espacio abierto, firme y seguro, alejado de riesgos de colapso y servicios básicos, dimensionado según el aforo y señalizado e integrado al plan de emergencia. ¿Ok? Entonces, chicos, este es el mensaje que yo quería transmitirles el día de hoy. Lo que nosotros debemos de considerar antes, durante y después de un sismo. Entonces ahora nos dirigimos a realizar nuestro examen en formulario Google. Cualquier consulta, duda, por favor canalizarlo a través de mi persona. Muchas gracias.